La selección de Ecuador ha decidido dejar Quito para mudarse a Guayaquil. ¿Cuáles son los pros, los contras, los beneficios, todo lo que implica mudarse de sede en estas instancias eliminatorias sudamericanas? Todo esto lo vamos a analizar con un buen café y además vamos a estar revisando lo que dice la prensa, la hinchada y algunos historiales dentro de este estadio por eliminatorias. ¡Vamos! Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gold, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a hablar entonces, como les dije, de todo lo que implica el cambio de la selección ecuatoriana de sede de Quito, de la altura a el calor, a la llanura de la ciudad de Guayaquil, otra ciudad inmensa dentro de este hermoso país, dentro de Ecuador. He tenido la oportunidad de pasar por ambas ciudades, ciudad espectacular Guayaquil, ciudad espectacular Quito. Muchachos, el día de partido, la fecha oficial ya dicho por Conmebol es la siguiente, el 5 de junio, se va a jugar, es decir, el día jueves, 18 horas Ecuador, 20 horas Brasil. Y lo dicho, ¿no? Partido entre Ecuador y Brasil en Guayaquil, Ecuador. Vamos a revisar rápidamente el historial de partidos por eliminatorias en Guayaquil, solo por eliminatorias. Bueno, primero algunos datos del estadio. El Estadio Monumental Isidro Romero Carbo es el nombre oficial, o Estadio Monumental Banco Pichincha es el nombre del sponsor, valga la cuña, ¿no? Capacidad que tiene el estadio, 59.283 personas, prácticamente 60.000, es un estadio bastante grande para ser estadio sudamericano. El club propietario o el que juega allí principalmente es el Barcelona Sporting Club, uno de los gigantes también de Ecuador. A ver, por eliminatorias, muchachos, acá ha habido 10 partidos. Ha habido 5 victorias de la selección ecuatoriana, 3 de ellas han sido contra la selección boliviana, una contra Paraguay y una contra Perú. Esas son las 5 victorias que tiene Ecuador en este estadio, en Guayaquil, en el Monumental. Tiene 4 empates y tiene una derrota. Los empates fueron contra Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina. Han sacado esos resultados importantes, ¿no? Sobre todo contra Brasil y Argentina. Y tiene solamente una derrota en 10 partidos y fue en el 93 contra Uruguay. Recordad también que en esos años Ecuador competía muchísimo menos en el concierto continental. No era de las mejores selecciones. De hecho, nunca había ido a un mundial en ese momento, en ese entonces, por los 90, ¿no? Primer mundial de Ecuador, recuerden, año 2002. Tiene 18 goles marcados a favor, o 18 goles a favor, y 5 goles ha recibido Ecuador en esta cancha. Apenas 5 en 10 partidos, medio gol por partido, muchos arcos en cero. El mejor resultado, pues el 4-0 que le propinó a la selección boliviana en esta eliminatoria, y eso fue el año pasado, en 2024. Goles de Ener Valencia, gran actuación de la selección ecuatoriana contra esa Bolivia que se quedó con 10 temprano en el partido. Rumbo, aquí hay un dato que quiero que anoten. Rumbo a Qatar 2022, la Tri decidió jugar contra Bolivia en Guayaquil, 3-0, es decir, lo mismo que hicieron en el 2024 rumbo al Mundial 2026, lo hicieron rumbo a Qatar 2022. Claramente, y esto es algo que ha ocurrido también en otras eliminatorias, la idea de Ecuador es llevar a una selección acostumbrada, mucho más que Ecuador, a la altura y aclimatada a mayor altura, mayor altitud, mayor cantidad de metros sobre el nivel del mar, llevarla a el llano, con calor y hacerla sufrir, además un estadio donde caben muchísimas más personas. Por eso, bueno, tienen 2 eliminatorias consecutivas haciendo esto, llevando a Bolivia a Guayaquil. Me atrevería a decir incluso 3. Y también lo hizo contra Argentina, acá es donde está el dato más interesante. También llevaron a Argentina a Guayaquil en la última fecha de la eliminatoria pasada. Eso sí, Ecuador ya estaba clasificada y ese partido quedó 1-1. También estaba clasificada Argentina, no se jugaban absolutamente nada. Es decir, no es primera vez que la selección ecuatoriana decide cambiar de sede ya cuando la eliminatoria está resuelta por completo o más o menos resuelta como lo es en este caso. Y esto tiene varias lecturas, ya vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hacerlo justamente acá en la parte de los pros y los contras. Los pros, muchachos. Dentro de los pros tenemos que este estadio en Guayaquil tiene mayor capacidad que el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. Ese estadio en Quito tiene 41.575 de capacidad o de aforo para recibir personas, ¿no? Para recibir hinchas. Tiene un poco más de capacidad que el Atahualpa, el histórico Atahualpa. Así que bueno, es un pro definitivamente mudarse a Guayaquil por esto, porque le saca prácticamente 19.000, 18.000 y tantos
hinchas de diferencia en cuanto a aforo. El estadio de Barcelona. Prepara al equipo, eso es otro de los pros, que se prepara el equipo, se prepara a la Tri para distintos retos climatológicos. Es decir, una selección que esté acostumbrada no solamente a jugar en la altura, sino también en el llano. Y acá me quiero detener un poco. Siempre está el argumento, y existe también en Bolivia, el argumento que los jugadores o los jugadores ecuatorianos que tienen tiempo en clubes europeos, haciendo vida en el exterior, están muchísimo más acostumbrados a jugar con el calor y en la llanura que en la altura. Y esto es verdad. O sea, esto es algo que es cierto. Todos los jugadores de la Tri están acostumbrados a jugar en el llano, pero lo hacen de forma individual en los clubes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que Ener Valencia juega en Brasil y juega en el llano por su cuenta, que no sé, que la Rola Rodríguez también lo hace en Bélgica y juega en su club en el llano, que hay varios jugadores, o sea, los jugadores de la Premier, Moisés Caicedo, Estupiñán, todos juegan en el llano y lo hacen de forma individual. El tema es que cuando se juntan, cuando tienen que interactuar entre ellos, cuando tienen que disputar un partido oficial, lo hacen por lo general en la altura. Y las condiciones de relación entre los jugadores cambian radicalmente, cambian un montón, porque el clima afecta en cómo se mueve la pelota, qué tan rápido va, cómo la recibe el arquero, si el arquero sale por debajo, sale por arriba, las estrategias desde el punto de vista táctico y técnico varían, las proyecciones, cuánto debe volver un jugador y cuán sacrificado debe estar en la marca, si puede volver a cada rato, porque obviamente terminan fusilados si están corriendo todo el tiempo en la altura. Varía demasiado la forma de jugar de Ecuador y también varía muchísimo la forma del rival de afrontar, la forma del rival para afrontar estos encuentros en la altura. Por ejemplo, Paraguay fue con una disposición sumamente defensiva a jugar a Quito. ¿Por qué? Porque es una de las selecciones que más sufre la altura y puso línea de 3 y prácticamente no atacó en el partido, y lo propio hizo Ecuador, lo propio hizo Venezuela. Entonces, es condicionada Ecuador por lo que hace el rival, es condicionada Ecuador también porque, repito, individualmente están acostumbrados al llano, pero al juntarse no lo están. O sea, no son un equipo acostumbrado a jugar en el llano. De hecho, cuando lo hicieron contra Bolivia, Bolivia puso una selección alternativa en Guayaquil. O sea, cuando tuvieron que jugar en Guayaquil, tampoco pudieron ver todo su potencial frente a una selección demasiado, una selección titular, digamos. Además se quedó con uno menos. Entonces, acá hay que decir que este reto, sí, este es un reto que va a preparar a la selección ecuatoriana muchísimo mejor de cara al Mundial. Y va a hacer que una idea de juego se desarrolle no solamente en la altura, sino también en el llano. Otro aspecto positivo es que el récord de Ecuador, de la Tri, en eliminatorias en Guayaquil es muy bueno, es positivo. Repito, solamente ha perdido una vez en este estadio por eliminatorias. Además, se acerca a la selección otra ciudad con tradición futbolera. Y bueno, ya el punto en el que me desarrollaba un poquito más anteriormente, los jugadores hoy están más acostumbrados al llano que a la altura. Es cierto que los jugadores, hay buena adaptación a la altura cuando los ecuatorianos tienen que defender la casa en Quito, pero parece que algunos de estos jugadores ya han pedido en reiteradas ocasiones a la federación mudarse a Guayaquil porque, lo dicho, ¿no? En los clubes juegan en el llano, en sus clubes. Y pues ya están sintiendo el peso de la altura, cada vez más lo sienten. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el partido contra Venezuela. Ecuador estaba arrollando a la Vinotinto y Venezuela ya en el segundo tiempo, con algunos cambios, metiendo 5 cambios, unos jugadores que ya por allí tenían menos desgaste que los ecuatorianos, que prácticamente estuvieron en los 90 minutos defendiendo el partido y defendiendo ese 2-0 y pudiendo haber hecho 3 o 4. Bueno, pues Ecuador al final se terminó cansando y los jugadores ya no volvían, ya no tenían ese segundo aire y la terminó pasando mal Ecuador. Casi le empatan el partido siendo que le habían pasado por encima de la Vinotinto en casi todo el encuentro. Entonces sí, los jugadores hoy están más acostumbrados al llano que a la altura, y esto también para mí es otro pro de irse a Guayaquil. ¿Cuáles son las contras? Bueno, que la selección ecuatoriana está invicta en estas eliminatorias en casa y casi todos los partidos los han jugado en
Quito. Es decir, el invicto en Quito en estas eliminatorias es un aspecto importante. Yo lo considero quizás un contra, ¿no? Mueves la sede y por allí en los dos partidos que te quedan de local, que son nada más y nada menos que contra Argentina y Brasil, bueno, corres el riesgo de perder el invicto de la localía, aunque no creo, pero puedes perderlo por eliminatorias, ¿no? La altura, y este es otro aspecto, no es que la altura es muy compleja, ya he dado varios aspectos con relación a eso, pero la altura afecta más a los rivales. Ecuador sabe que sus jugadores están más habituados al llano que a la altura actualmente, hoy en día. Que la base de la selección no está repleta de jugadores de altura. Pero todos estos jugadores en algún momento de sus vidas hicieron parte de la liga ecuatoriana, tuvieron que jugar partidos en Quito un montonazo de veces y además, repito, defienden casa o defienden la localía en Quito desde hace muchísimos años. Es decir, los ecuatorianos, si bien están más habituados al llano que a la altura el día de hoy, están los ecuatorianos muchísimo más adaptados a la altura que todas las selecciones con excepción a Bolivia. Están más adaptados que los paraguayos, que los uruguayos, que los venezolanos, que los brasileños, que los argentinos, quizás que los chilenos, aunque los chilenos tienen la altura de Calama y son jugadores livianitos que se adaptan bien a la altura, porque es un país también andino, pero Ecuador está más adaptado a la altura que el rival por lo general y esto hace que, bueno, se convierta en un contra salir de la altura, salir de Quito. Por lo general pueden obtener buenos resultados porque saben jugar muy bien allí, a pesar de que ya no les encante o no les guste tanto o no se adapten tan bien como antes. Y lo otro que pudiera ser un contra, que lo pongo entre comillas o pongo un signo de interrogación entre paréntesis, porque esto queda, ya es más una especulación, pero podría ser un contra, es la logística fuera de la capital. Obviamente Quito es la capital del país, muchas cosas desde el punto de vista logístico se pueden mover allí, ya hay una logística asentada hace mucho tiempo que se juega allí, en ese lugar, en esa ciudad, y cambiar la logística podría complicar un poco las cosas. No lo sabemos, podría ser, quizás es una de las cosas que pueda decir la prensa en la actualidad, algo he leído al respecto, pero lo pongo ahí entre paréntesis porque no estoy tan seguro de que efectivamente la logística vaya a variar demasiado, pero pudiera ser un contra. Logística para la selección ecuatoriana y también para el rival. Vamos ahora, muchachos, a ver qué dice la hinchada sobre este cambio, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos hinchas que dicen lo siguiente. Tef Madness, Lisette Palacios es el arroba de este usuario en X. Bueno, pues que les aprovechen el jugar allá. Ojalá y logren ganar a Brasil porque es necesario esos 3 puntos. Y después contra Argentina igual, a ponerse más pilas y sudar la camiseta. Total, ¿de qué sirve ir a jugar en Guayaquil si no logran ganar? Tienen que enfocarse más. También tenemos un comentario de Juan Carlos Díaz Ulloa que dice, pésima idea, los rivales que les debe atacar con altura les llevas al llano, criticando esto de jugar en Guayaquil. Todo tan mal como prestar a la tri para los negocios de jugadores. Ya, este es otro comentario relacionado con el aspecto de Guagua y, bueno, otras cosas que hemos hablado acá en el canal previamente. Parece que hay mucha gente todavía molesta con BKHS, ¿no? Otro comentario, acá en Guayaquil se alientan los 90 minutos y no se están callados todo el partido y solo dicen sí se puede. Esto es una crítica a cómo el público ha respondido en los partidos en Quito. También recuerden que esos partidos se juegan muy tempranos, la afición no acude tanto al estadio, siempre vemos estadios vacíos. Algunos dicen, ¿no?, que tiene que ver con el horario, otros dicen que es que la hinchada en Quito es muy fría y no ha demostrado suficiente amor por la selección. Ya eso lo dejo a criterio de ustedes. El que dijo esto fue DBRSN piso o guión bajo, otro hincha ecuatoriano. GPEP77, el mismo error que cometió Rogero, no sé cómo se diga, en 1994. Supongo un entrenador ecuatoriano, este no lo conozco, perdonen ustedes. Arriesgar puntos de manera innecesaria, por último que Brasil juegue en Quito. O sea, parece que hay un antecedente en donde la selección ecuatoriana arriesgó puntos de manera innecesaria por cambiarse de sede. Creo que este no es el caso. Ecuador tiene prácticamente amarrada la eliminatoria. Al menos esa es mi opinión. Vamos ahora a ver qué dice la prensa sobre este cambio. Y no vamos a leer todos los comentarios, ¿no?, y visiones de la prensa. Quiero quedarme específicamente con este, que respalda un poco lo que yo les comentaba anteriormente. De hecho, hoy me levanté y vi este comentario
en Instagram y en X de este periodista llamado Víctor Lor Bonilla del medio Direct Fútbol Ecuador. Y me pareció muy interesante. Él dice el por qué la Tri jugará versus Brasil y Argentina en Guayaquil. Ya está adelantando que también se jugará seguramente contra Argentina. A ver, no piensan en altura o llano como ventaja o desventajas. Esto lo dice el periodista Víctor Lor. Quieren preparar un equipo que compita y juegue bien en cualquier lado. Estar por encima del clima, la altitud o el calor. Lo propio, lo que decíamos antes. Además, los jugadores con una gran disposición están listos para jugar donde sea. Y repito, es algo que parece que habían pedido a la federación los jugadores. Se piensa en el mundial que viene, y esto es clave, donde se jugarán en condiciones muy distintas. La idea es formar una selección que compita con carácter, con fútbol y con identidad en cualquier cancha. Muchachos, el objetivo de este cambio no es otro, sino el mundial. Hacerlo mejor en el mundial, donde va a haber unas condiciones muy distintas a las que se presentan en Quito. Y sí, estos jugadores están acostumbrados a jugar, repito, de forma individual en sus clubes en el llano, pero como conjunto, como equipo. Jugar en el llano es algo que suele ser extraordinario, es algo que no les pasa todos los días. Y ahora lo van a poder aprovechar contra dos sendos rivales, o al menos a priori contra Brasil. Después veremos si se repite esta dosis o esta fórmula de ir a Guayaquil contra la selección argentina. Dos rivales que van a exigir mucho a Ecuador, aunque seguramente Argentina ya va a estar clasificada en la última fecha. Es un rivalazo, al igual que Brasil, para ver de qué está hecha Ecuador en una situación en donde la altura no sea un punto de discusión. Bueno, cafeceros, espero que les haya gustado este video, sobre todo a los cafeceros de Ecuador, gente que siempre está pendiente de este canal. Puede ser una de las comunidades más grandes que tenemos en Cafecito Gol, siempre están allí interactuando, gente que es muy crítica, gente que está muy pendiente del fútbol, gente muy futbolera y a quien apreciamos muchísimo. Vamos a ver cómo sale este experimento, aunque no creo que sea un experimento realmente. Creo que es simplemente tomar una decisión acertada en un momento indicado, sobre todo pensando que Ecuador prácticamente tiene un pie y medio, o ya digámoslo así, Ecuador ya está prácticamente clasificada al Mundial del 2026 y necesitan seguirse preparando. Así que vamos a ver cómo sale. Esperemos que bien para la selección ecuatoriana y el pueblo que apoya a la Tri. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad con un buen café. Chao.